Gracias, Señor, por permitir, Señor, aprender cada día más de tu palabra. Gracias por estas damas presentes, Señor. Gracias por las que no han podido venir, Señor, por diferentes circunstancias, pero tú las guardas, Señor. Guarda su vida, guarda su salud, Señor. A las que están desanimadas, fortalécelas, Señor. A las que están pasando dificultad, Señor, por una u otra circunstancia, Señor, tú eres un Dios de poder que levanta, sostiene, abraza, Señor, y guía con pasos firmes, Señor, para seguir por donde tú quieres que caminemos, Señor. Que no se haga nuestra voluntad, sino sea la tuya siempre, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios guíe, Señor, esta reunión, que guíe la reunión de caballeros, de jóvenes, de niños, de adolescentes, Señor. Que sea tu palabra sembrando en nuestros corazones, no de hombres, sino la tuya. En el nombre precioso y maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿tienen las hojitas de hace 8 días? No sé si las trajeron o no las trajeron, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días, que me extendí un poquito, pero creo que esa extensión tenía un propósito, porque todas sabemos y toda la humanidad sabe que el sol, la luna, las estrellas, la humanidad, los animales, los creó Dios. Y cuando dice literal la palabra, lo creó en el día 1, en el día 2, en el día 3, fue así, fue en un día. Y el Señor no se esforzó, Él simplemente decía, se hace y se hacía, en forma extraordinaria y maravillosa, así es. Entonces, ¿lo reconocemos a Él o no? Tristemente muchas veces no, porque las cosas que vemos a nuestro alrededor lo damos ya por sentado. ¿Está el sol para calentarnos? Ah, sí, ahí está, pero no damos gracias por eso. Tenemos la naturaleza que nos sirve para curaciones a veces, pero no damos gracias por eso. Damos gracias al Señor por los animales, claro que es una creación de Él, pero el error que estamos incurriendo es de que los animales los estamos subiendo a nuestro nivel o al hombre está bajando al nivel de los animales. Y no es así, porque Dios nos hizo diferentes a todos, a toda su creación. Nos dio alma, nos dio espíritu, por tanto somos diferentes de la otra creación. El engañador siempre ha querido desmeritar lo que Dios ha hecho. Entonces, ahora tenemos el problema de los Therians. Los Therians ya no desde hace poco, hace mucho tiempo ya ellos se creen animales, gaticos, perritos, y la sociedad lo que hace es, sin embargo hay una conciencia, ¿no?, que dice, eso como que no está bien, ¿verdad? Entonces nosotros a lo malo no le podemos decir bueno y a lo bueno no le podemos decir malo. Entonces, cuando Dios hizo la creación, ¿por qué hizo la creación Dios? Para enseñarnos quién era Él, cuáles eran sus obras y cuáles eran sus propósitos. Entonces eso lo dejamos, creo que claro, hace 8 días, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver, bueno, la siguiente, por favor. Entonces, habíamos visto, las formas de revelación son 3, la revelación de Dios en la creación, la revelación en Cristo y la revelación en la palabra escrita. Hace 8 días vimos la revelación en la creación, hoy vamos a ver en Cristo. En Cristo no solo se revela el poder y la sabiduría de Dios, sino también su amor, la bondad divina y la santidad. Vamos por favor a Gálatas 4:4, si alguien me colabora, por favor. ¿Será que apago acá? ¿Ahí se ve mejor? Listo. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Dime. Ay, sí, gracias, Ada. Dice, pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Ajá. Ahora, ese nacimiento fue al azar. Ese nacimiento Dios lo proveyó en el tiempo perfecto.
¿Por qué no nació el Señor Jesucristo antes? Porque no era el tiempo. Entonces ese versículo lo deja claro, que Dios envió a su Hijo no en forma al azar, sino en el momento perfecto de la historia y con el cumplimiento de las profecías y del Antiguo Testamento. Jesús no comenzó a existir en Belén, Él ya existía de antemano con Dios. En Génesis 1 ya sabíamos que estaba Dios Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Y en Juan 1:1 también conocemos que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, Cristo no solamente lo conocemos desde Mateo, a Cristo lo conocemos desde el Génesis 1. Cristo no solamente revela el poder, la sabiduría de Dios, sino también su amor, su bondad, su santidad y su gracia. Él cuando vino aquí a la tierra y se hizo hombre, Él no castigaba a la mujer adúltera. ¿Qué fue lo que le dijo? Ve y no peques más. No la acusó, a pesar de que en ese momento debería aparecer el hombre y la mujer para ser apedreados, pero solamente trajeron a la mujer, al hombre no. Pero el Señor no dijo, tráigame al hombre, apedréelo, porque la ley lo dice así. No, el amor del Señor era siempre de perdón y amor, pero era lo que Él reflejaba de Dios, o lo que refleja lo que es Dios. Cristo nos declaró en Juan 14:9. ¿Quién tiene, por favor, si me pueden ayudar? Juan 14:9. Conocer a Jesús es conocer a Dios mismo. Cristo es el reflejo fiel de la personalidad, del amor y del poder de Dios. ¿Cuántas veces los discípulos lo vieron haciendo las sanidades? ¿Cuántas veces los discípulos vieron liberando a gente de demonios? Y eso no era, o sea, era Dios actuando a través de él. Pero sin embargo los discípulos no lo entendían, y entre esos estaba Felipe. Muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. Por eso el Señor, como disgustado un poquito, dice, como así todo este tiempo han estado conmigo y no han visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la definición, y esa es la revelación, la segunda revelación que tenemos de Dios en el Señor Jesucristo. Siguiente, por favor. La otra revelación es la palabra, en la palabra escrita. La Biblia nos presenta al Señor Jesucristo en las profecías y en su cumplimiento. Todas las profecías que han sido escritas se han ya algunas cumplido y otras ya vienen para cumplimiento. La Biblia nos muestra el programa de Dios para con Israel, para con naciones y con la iglesia. Todo está en la Biblia, todo está escrito. De qué es el inicio, cuál es el pasado, cuál es el presente y cuál es el futuro. Nos revela detalles que se relacionan con Dios el Padre, Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. En toda la palabra vemos la Trinidad. No aparece la palabra Trinidad, pero sabemos que hay un Dios Padre, que está el Hijo y el Espíritu Santo obrando desde Génesis hasta Apocalipsis. Nos da otros detalles referentes a los ángeles, a los demonios, el hombre, el pecado, la salvación, la gracia y la gloria. Cuando vemos a personas que no conocen de Dios, decimos, pero ¿qué le hablo? ¿Pero cómo le digo? Todo está en la palabra, todo está en la palabra. Como a nosotros de pronto, cuando nos invitaron a la iglesia a venir a conocer del Señor, no nos nombraron Mateo, Juan, Lucas, no. Pero poco a poco fuimos aprendiendo en dónde estaba la solución de lo que estábamos buscando, porque Dios nos creó con una conciencia, Dios nos creó con necesidad de buscarlo a Él, de saber que hay un Dios todopoderoso, de que no vinimos acá por nada, no venimos del mono, ni nada por el estilo, venimos de la creación directa de Él. Entonces, es importante también decir a los demás cómo fuimos paso a paso aprendiendo de ese Dios vivo,
de cómo el Señor dio a su Hijo amado, el dolor tan grande de dar un padre a un hijo para morir por unos pecadores, pero el Señor lo hizo por amor a nosotros. Como en la salvación, cómo recibimos esa salvación de gracia y cómo lo glorificamos a Él. Todo lo que el Señor nos dejó era para glorificarnos, no para glorificarse los hombres. Él dejó para que nos enseñoreáramos de lo que Él hizo, pero no para que fuéramos superiores a Dios. Entonces, el Señor todo lo que nos ha dado, le debemos dar la gloria, la honra. Sí, ¿me ayuda siguiente, por favor? Sí. No. Sí, puedes sacar de pronto las que no tuvieron hojas hace 8 días. Si levantan la mano de quién no tenía judicita y quién más. Serían 3 juegos de pronto, Angelita. 4 juegos. Aquí tengo este. Pues está rayado, pero, o sea, subrayado, pero no está. Bueno, ahora, el Señor también nos dejó la revelación especial a través del Señor, del Espíritu Santo. La Biblia es un libro cerrado por lo que respecta a su verdadero significado, para quien no sea cristiano y no esté enseñado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros leímos antes de ser creyentes la Biblia y no la entendíamos? Yo creo que fue muchas veces. ¿Cuántas veces iniciamos a leer y desistíamos porque decíamos, no, es que no la entiendo? Entonces nos basábamos en lo que nos explicaban cada 8 días en la iglesia y quedaba suficiente. No escudriñábamos porque decíamos, no entiendo. Y recibíamos un alimento pobre, porque si no nos alimentamos en el resto de la semana, somos desnutridos espiritualmente. Ya cuando empezamos conocemos la verdad, porque para tener el Espíritu Santo morando en nosotros, debemos haber creído en el Señor Jesucristo. Cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él es el que nos revela su palabra, nos enseña, nos guía, nos da los dones, nos muestra cuál es el camino que siempre debemos recorrer. Leamos 1 Corintios 2:10, por favor. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así es. ¿Quién nos guía a la verdad? El Espíritu Santo. Cada vez que vamos a orar, el Espíritu Santo. Cada vez que nos estamos preparando en la FLED, porque es difícil, porque es mucho contenido a veces, el Espíritu Santo, uno dice, Espíritu Santo de Dios, guíame, y fluye muy bien la enseñanza de la FLED. Cuando vamos a compartir a alguien del Señor Jesucristo, que no sean nuestras palabras, que sea la guía del Espíritu Santo. Y Él coloca las palabras perfectas, porque Él conoce el corazón de uno, conoce el corazón del que está al frente de uno, y a veces el Señor lo inquieta a uno, háblele a esta persona. Y uno dice, pero ni la conozco, pero ¿qué le digo? Y yo creo que a ese llamado no nos debemos rehusar, porque a veces el Señor ya tiene preparadas las personas. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, el carcelero de Filipos, tenemos Felipe y el eunuco. Él ya estaba leyendo la palabra y el Señor inquietó a Felipe que fuera y lo buscara y le predicase, pero ya tenía preparado el corazón. No nos neguemos a hablar del Señor cuando Él nos inquieta a hablarle a alguien. Y no sintamos miedo, no sintamos temor, porque no van a ser nuestras palabras, sino van a ser las palabras guiadas del Espíritu Santo. ¿Quién conoce la esencia, los planes y los propósitos de Dios? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Leamos 1 Corintios 2, por favor, 13 y 14, que es el que le sigue. Ay, 1 Corintios 12, 13, 14. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando
que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando nosotros predicamos del Señor y decimos, pero es tan fácil entender que si creemos en el Señor Jesucristo, somos salvos, ¿verdad? ¿Qué ha dicho el Señor en Juan 3:16? Todo aquel que tiene, no sé si tienen exactamente Juan 3:16, y lo leemos exactamente para no quitar ni no añadir. Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está el paso a paso de que el Señor dio a su Hijo, de que si creemos en el Señor Jesucristo vamos a heredar la vida eterna. Pero cuando uno le explica a alguna persona que no es creyente, es como si le resumbaran los oídos, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo digo, ese versículo está tan claro, pero las personas lo miran a uno como, ¿qué es eso, no? Y como que le cambian a uno el tema o lo desvían por algún lado. Y no lo entienden. Está su mente entenebrecida, son ciegos espiritualmente. Y por eso ellos lo ven como locura, ¿qué es lo que me está hablando? Pero nosotros lo entendemos con toda claridad. Y vemos. Sí, precisamente dice la palabra, piensa que es algo de locura, pero para nosotros no es una locura, es una verdad de vida. ¿Me ayudas con el siguiente, por favor? Ahora, el Señor nos dejó su palabra escrita para que la entendiéramos, para que la escudriñáramos, para que la aplicásemos. ¿Ya? ¿Sí? No sé quién más. Aquí hay dos. ¿Ya? No. Ahora, cuando nosotros decimos vamos a leer la Biblia en un año, ese va a ser mi propósito. Leemos de corrido, porque para leer la Biblia en un año se necesita leer como 10 versículos, 10 capítulos al día para poder leerla en un año. ¿Qué podemos interpretar en una lectura de velocidad? Absolutamente nada. Entonces, cuando decimos ¿cómo interpreto la Biblia no viene para ser interpretada con capacidades humanas, porque si no se va a desviar del propósito de Dios. ¿Cuántas doctrinas falsas existen a raíz de malas interpretaciones? Muchas. Testigos de Jehová, están los mormones, están los adventistas. Nos desvían se han desviado de la verdad por interpretarlo a su manera y a su forma. Lo primero que tenemos que hacer cuando leemos la Biblia, la palabra, primero que todo, ser creyentes. Segundo, pedir la guía del Espíritu Santo. Ahora, no sé si ustedes han escuchado el término hermenéutica y exégesis. ¿Sí? ¿Saben qué significa? ¿Alguna sabe de pronto que? Ajá. Es como extraer lo que nos están diciendo. Exactamente. Totalmente. Esa es la definición. El exégesis es extraer lo que hay en la palabra sin modificarla, entendiendo el contexto histórico, en el contexto de por qué esa persona lo hizo en ese momento, qué era lo que estaba pasando el autor en esos momentos. Pero ahorita vamos a ver la hermenéutica, que es el siguiente paso que va de la mano con la exégesis. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Proviene del griego hermenéutike, que es el arte de explicar. En la teoría es la forma de interpretar, pero en una forma fiel y preparada. ¿Cómo hago eso? Comprender el significado de los textos, las acciones, los símbolos, yendo más allá de la lectura superficial, teniendo en consideración el contexto, la gramática y la historia. Lo que hablamos ahorita, si yo la leo de corrido, va a ser una lectura superficial, va a ser una lectura vacía, que no voy a entender y no sé cómo aplicarlo a mi vida. Cuando yo aplico estos 3 pasos,
el contexto, la gramática y la historia, lo voy a hacer de una forma más organizada. El siguiente, por favor. Entonces, cuando yo digo, bueno, va tomado de la mano de la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Proviene del griego exegistai, que significa explicar o relatar. La definición es la interpretación y explicación crítica y objetiva de un texto con el objeto de extraer su significado original y preciso en su idioma original. La palabra está escrita en hebreo y en griego. Cuando yo busco una palabra, yo digo, voy exactamente de dónde proviene, del hebreo o del griego. ¿Quién la escribió? ¿Qué autor? Entonces, en conclusión, ¿cómo manejo la exégesis y la hermenéutica? La exégesis extrae el significado original y la hermenéutica interpreta cómo aplicar ese significado. ¿Cómo lo aplico? Extraer ese conocimiento que quedó escrito a la vida de hoy. ¿Cómo lo aplico yo en mi vida? Siguiente. Entonces, los 3 pasos que vimos: el contexto, la gramática y la historia. El contexto. Yo he escuchado mucho del pastor Adrián Roger, no sé si ustedes lo han escuchado, que dice, un texto sin contexto se convierte en un pretexto. Entonces, cuando nosotros lo interpretamos a nuestra manera, lo podemos encaminar por esa forma, pero seguramente es la incorrecta. Pero cuando yo busco un versículo, lo busco de dónde viene y lo conecto con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, puedo tener la veracidad de qué es lo que me está hablando ese versículo. Entonces, ese versículo que estamos estudiando es verlo como una relación de una parte de un todo. Si yo me enfoco en esa parte, pero no busco el todo, me voy a desviar de la verdad. Para entender una frase se necesita entender un capítulo. Para entender un capítulo necesitamos entender el libro completo. Cuando yo leo pedacito acá, pedacito allá, me voy a confundir. Por eso hay que tener un orden de lectura. Si yo leo Mateo, si yo leo Juan, si yo leo Lucas, en el nacimiento del Señor Jesucristo es una sola verdad, pero Lucas lo interpretó de una manera. Lo escribió, pero no quiere decir que con Mateo se contradiga. No se contradice la Biblia en absoluto. Cada uno de los autores lo tiene de un punto de vista diferente. Cuando, por ejemplo, ocurre algo, una persona se desmaya, se cae, pero los que están al frente vieron exactamente lo que ocurrió, los que están un poquito atrás vieron otra historia, los que le contaron la historia a los otros, pero en definitiva, ¿qué fue lo que pasó? Una persona perdió el conocimiento. Pero los de al frente van a contar la historia de una manera, los de atrás de lo que alcanzaron a percibir lo van a contar. ¿Pero cambió algo en eso? Absolutamente nada. Entonces, así es la Biblia, no cambia. Que cada uno de ellos nos lo hayan contado de una forma más clara o un poquito con más argumentos, no quiere decir que sea mentira o que se esté contradiciendo la Biblia en absoluto. Cuando yo leo un versículo es importante leer el antes y el después del versículo. El contexto, porque si no, no sabemos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, lo que leímos esta mañana, cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, teníamos que ir antes. ¿Qué fue lo que pasó? Había una reunión del Señor con los discípulos y él les estaba contando de que lo que él hacía era reflejo de lo que Dios lo estaba guiando siempre. Saber si una crónica es una crónica, una historia, un poema o una parábola. ¿Quién escribió el pasaje y a quién iba dirigido? Eso es importantísimo. Siguiente, por favor. Y la gramática y la historia. ¿Qué es la gramática? Es investigar el significado de las palabras originales en hebreo, en griego o en arameo. Ahora, no se necesita tener pues una cantidad de libros, sino gracias a Dios tenemos el manejo del internet, que es muy importante. Solamente buscamos Google, tal palabra, y ahí nos sale exactamente hasta cómo se pronuncia la palabra. Cuando vamos a ver la historia, analizan la situación política, social y cultural de la época para evitar los anacronismos. El anacronismo, damos un ejemplo.
Por ejemplo, los guerrilleros dicen que Jesús fue un rebelde. Entonces ellos lo toman como si el Señor Jesucristo hubiera sido un guerrillero. Entonces desvían totalmente el concepto de lo que el Señor vino a hacer. Él vino a mostrar la verdad. Él no vino a derogar la ley, sino a hacerla cumplir. El Señor vino a mostrar que Él era el camino, que Él era la verdad y que era la vida. Pero no es para que en términos saquen de ese texto un contexto equivocado. Entonces es importante juzgar el pasado con los ojos del presente. Siguiente, por favor. Vamos, aquí tenemos un ejemplo de hermenéutica. Vamos a Salmo 23. Hay una frase que yo creo que la hemos escuchado mucho tiempo y las personas los niños que se han edificado desde las escuelas dominicales: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es una frase que tenemos grabadas. Pero entonces aquí quiero que hagamos un ejemplo de hermenéutica con esta frase. Ahora, el contexto. ¿Quién escribió Jehová es mi pastor y nada me faltará? El rey David. ¿Quién era? Él iba dirigido a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Lo que en ese momento hablan de las ovejas. ¿Cuál es la gramática? Cuando yo busco la gramática, entonces voy al hebreo, que dice que es el significado de pastor en hebreo es roe, que significa apacienta, alimenta, guía y protege. Cuando yo voy a la historia, ¿quién era David? David antes de ser un rey, era un pastor de ovejas. ¿Qué significaba ser un pastor de ovejas? Era una persona muy humilde, era una persona dedicada a las ovejas día y noche. Era un trabajo muy sacrificado, porque ellos tenían que cuidar las ovejas de los lobos, de los osos, de los animales que podían hacer daño a las ovejas. Entonces, miramos ese contexto. Sí, él cuidaba ovejas, pero el sacrificio que él tenía para cuidar las ovejas era grande. Por eso en hebreo dice que apacienta, alimenta, guía y protege. Está con las ovejas 24/7. La historia de David, antes de ser rey era un pastor. En la época de David, ser pastor de ovejas era un trabajo humilde, sacrificado y de gran responsabilidad. Y cuando dice nada me faltará, es cuando entendemos y aplicamos la hermenéutica. ¿Qué es lo que quiso decir David en esa época al día de hoy para mí? Nada me faltará. Quiere decir que nos va a proveer de lo esencial. No quiere decir que nos va a dar lujos, porque el Señor no nos va a dar cosas que nos desviemos del camino. Él nos va a dar lo necesario para sobrevivir y para estar sanos. ¿Cómo se cuida una oveja? Una oveja no se puede cuidar sola. Las ovejas no ven más de 1 metro o 2 metros de distancia. El Señor tiene que guiarlas. Si una oveja se va hacia el precipicio, las otras la siguen. Y si cae una, cae la otra y cae la otra. No tienen la capacidad de decir, no tienen fuerzas. Son torpes por naturaleza. Por eso es que de toda la naturaleza que el Señor ha creado, no nos comparó con el león, no nos comparó con los osos o los tigres, nos comparó con las ovejas. Porque no nos sabemos guiar nosotras mismas, tenemos que estar guiados por un pastor, definitivamente. Entonces, esto es un ejemplo de hermenéutica. No sé si lo entendieron, si tienen alguna duda. Entonces, cuando yo escucho una frase, no nos quedemos en ese momento. Hay otro que esta mañana me acordé, y porque hay un familiar mío que es cristiana también, pero pues ella tiene algo en su corazón. Hay algo que uno lee, pero el corazón a veces lo desvía por la emoción. Cuando Pablo y Silas estaban presos y que ellos alababan al Señor, y el Señor vino y los liberó, pero ellos no se escaparon. Y cuando el carcelero vino y vio que todo estaba abierto, dijo, no, todos se fugaron. Para un carcelero que se fugaran los presos era sinónimo de muerte. Él ya se iba a suicidar. Pablo le dijo, no, detente, aquí estamos, aquí no nos escapamos, aquí estamos. Y él vio, y el Señor ya tenía preparado a ese carcelero de corazón. Dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Entonces, el familiar que yo tengo ha orado mucho por sus hijos, ha orado mucho por su familia y le da un consuelo grandísimo de que saber que como ella es cristiana, sus hijos, sus nietos y su descendencia son salvos. Pero la salvación no viene así. La salvación es algo personal, la salvación es algo que viene del corazón y de un corazón arrepentido. Es como cuando alguien ha cometido un delito y la mamá va y se presenta ante el juez y dice: señor juez, aquí vengo porque sé que mi hijo cometió un delito, pero vengo a que lo perdone. No, señora, tiene que venir su hijo a arrepentirse y demostrar en realidad que se arrepiente de lo que hizo. Una madre puede, ¿qué hacer? Orar. Pero tiene que entregar esa carga siempre al Señor. No quiere decir que el hecho de que nosotros seamos creyentes, el resto de la familia lo es. Si le predicamos, sí. Si oramos por ellos, sí. Y el Señor orará en un tiempo perfecto. Siguiente, por favor. Ahora tenemos acá otro ejemplo de exégesis. Vamos por favor, a Gálatas 4, 22, 28. Perdón, que aquí yo estoy Gálatas. 4 del 22 al 28. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más sería la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos que están en esclavitud. A la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Aquí vemos, todos conocemos la historia de Abraham y Sara. Abraham y Sara ya eran personas mayores, en donde el Señor le dio una promesa que su descendencia iba a ser, mejor dicho, más grande y no se puede contar ni siquiera como la arena del mar, que no se puede contar. Ellos tenían fe, pero les ganó el legalismo inicialmente. En esa época pues era normal que no solamente con su esposa sino con las concubinas tuvieran sus hijos. Por eso fue que Sara le propuso que como ella pues pasaba el tiempo y no tenía hijos, entonces que lo tuviera con Agar, la esclava. Entonces acá vemos dos mujeres que son dos pactos. La esclava es el legalismo y la libre es la promesa. La esclava era Agar y la libre era Sara. La justificación no se gana por las obras de la ley, sino por la fe. Cuando Agar tuvo el hijo, el Señor dijo: no, desde esa línea no va a venir el Salvador. El Señor ya lo tenía planeado, que su hijo iba a venir por la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero nosotros tomamos decisiones, pero equivocadas muchas veces en la vida. ¿Pero eso cambia el plan de Dios? En absoluto, eso no cambia el plan de Dios. Seguimos, por favor. El propósito de la revelación de Dios en este tema es revelarse, establecer una relación íntima y comunión con la humanidad, dándose a conocer para que las personas puedan amarle, conocer su poder a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Nos deja esta enseñanza de esta parte de Agar y de Sara. Tenemos que seguir el plan de Dios.
cueste lo que nos cueste. A veces esperamos el plan de una forma en un tiempo y como yo quiero que suceda. Pero si el Señor nos tiene la promesa, debemos estar quietos a veces. O como cuando el Señor guiaba a su pueblo, que les alumbraba cuando debían caminar, les alumbraba con una nube. Cuando quería que se quedaran quietos, entonces Él va dando las señales. No cometamos errores de hacer nuestra voluntad porque nuestra voluntad es imperfecta. La voluntad de Dios es santa, perfecta y poderosa. El siguiente, por favor. Bueno, esta es la fin de la presentación. No sé si tienen alguna duda de qué es hermenéutica, de qué es la exégesis. ¿No? ¿Todo claro? Yo creo que podemos, traía otro ejemplo de hermenéutica, pero ese es un poquito más largo, pero eso lo podemos hacer de pronto en una reunión de damas para hacer un ejercicio bien profundo de cómo se aplica la hermenéutica. Esto nos da la enseñanza de que la palabra no hay que leerla de forma corrida y sin sentido, sino que tenemos que analizar palabra por palabra, frase por frase, porque a veces en una frase está la solución de un problema a veces de nosotros. En una frase podemos no caer en una mala decisión. Entonces es importante escudriñar la palabra. Sé que ya tiene su refrigerio, pero entonces vamos a hacer la oración de cierre. Amado Padre, Papito Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado elementos, instrumentos para poder entenderla, Señor. Que no sea una palabra sin sentido, que no sea una palabra vacía. Sabemos que tú nos has dado conciencia, nos has dado sabiduría. Bendice para que esa sabiduría, Señor, quede grabada en nuestras mentes y corazones, porque somos mujeres que nos has dado el privilegio de ser mamás, muchas, de ser hijas, de ser esposas, de ser abuelas. Señor, guía para que cada uno de esos propósitos que tienes con nosotros los cumplamos, Señor, que nos aferremos a tu palabra, a tus verdades y a tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Buen provecho, mis damas.